Hola Franci, ¿Cómo estás? bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Franci, gracias por venir a este espacio. Esta conversación, pues la intención es dar a conocer a los amigos del libro y que las personas pues que se identifiquen con la información, con tu historia, Ujú. pues sientan que pueden compartir contigo en cualquier momento, que nos conozcan pues a los amigos del libro de Medellín. Perfecto, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Franci, cuéntame cómo ha sido tu proceso, que muchas personas pues nos identificamos con esa transición del mundo cuando estamos en el personaje, dándole gusto al personaje, ¿cierto? Y te diste cuenta en algún momento como, espera, hiciste una pausa y dijiste, no quiero seguir como por ahí. Y Ujú. eso hizo un clic en ti. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, básicamente en todo el proceso que yo he vivido con el libro, lo que he sentido es como una guía específica muy bien planeada, en donde básicamente lo que hacen es ponernos todo un escenario perfecto para trabajar exactamente lo que yo necesito trabajar. Es mi sentir de cómo lo he vivido e identificado. Básicamente hay momentos en donde he sentido que vivía desde la forma, ¿cierto? Constantemente en función de lo que lograba ver. Nazco, crezco, tengo pareja, trabajo, recursos económicos y muero. Entonces como que no salía de ahí. Entonces había un momento en donde me preguntaba como, bueno, ¿y qué más hay? ¿Cierto? Pues es imposible que este espectáculo de humanidad sea solo para eso. Entonces, a medida que fui viviendo el libro, empecé a encontrar todo ese proceso en donde nos van guiando para ver más allá de ese personaje o de lo que normalmente vemos en el mundo. Entonces me ha parecido muy bonito como toda esa guía a través de no solo el estudio, sino también todo lo que uno vive con cada una de las personas que están alrededor, dentro del estudio y fuera del estudio, porque igualmente uno lo practica en la vida, en el día a día. Y eso es básicamente como lo que nos va llevando a nosotros a salir, no a salir del personaje, pero sí a vivir más desde la energía, desde el espíritu, a tomar decisiones desde ahí, desde, sí, llamémoslo energía, que siempre está en constante transformación y no desde la materia que en algún momento pues desaparece o nos desconectamos de ella. Sí. Entonces lo he vivido muy desde ese sentir, desde cómo tomo las decisiones y vivo e interpreto la vida en función de ese espíritu y esa energía y no desde solo lo que logro ver y tocar desde la forma. Claro. A muchas personas nos cuesta mucho, pues me pongo yo de primero de, de renunciar como al personaje, a lo que el personaje quiere, que es obviamente tan llamativo para el Uh personaje, -huh. todo lo del mundo, a Sí. lo del mundo que nos llama todo el tiempo porque estamos pues bombardeados por todo lado pues como en el sistema, en la actualidad en la que vivimos, de que eso es a lo que vinimos, como a darle gusto a ese personaje todo el tiempo, pero algo dentro de nosotros pues nos va tocando como esa, digámosle, esa campanita de que venga que hay algo más. Hay personas que sienten que ese es también su proceso, que están Mm. buscando algo, pero les cuesta mucho renunciar, digámoslo, no del todo, que sabemos que no es del todo, pero renunciar de cierta manera, pues como a darle gusto a ese personaje, a lo que él quiere, Uh -huh. y entregarse a un servicio, a un programa espiritual. ¿Cómo crees que estas personas pues les puede ayudar el libro? ¿O qué diferencia el libro de otros programas Uh -huh. en este aspecto? ¿Qué has visto tú? Bueno, pues lo que yo he visto es que el libro nos guía en todo el proceso para nosotros utilizar todo lo que nos pasa en la vida como el medio, no como el fin. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy viviendo solo desde el personaje, desde el Francis Janet, ahí es donde solo mi vida es en función de lo que veo, de ese alcance tan limitado que tenemos. En cambio, cuando entiendo que todo lo que yo veo e interpreto con mis sentidos y demás hace parte del medio para llegar a un lugar que el camino es en realidad hacia adentro para poder hacer esa expansión hacia esas grandes dimensiones, es cuando en realidad aprovechamos al máximo todo este proceso de evolución y ese proceso de acercarnos hacia el real ser y ese proceso de acercarnos hacia el uno que somos todos, a esa totalidad.
porque la idea es integrarnos en esa totalidad, es decir, desvanecer esta forma y entender que aquí tú y yo no somos dos, sino que en realidad todo esto es uno. Entonces el libro nos guía en todo ese proceso del darnos cuenta, de despertar y literalmente ver ese uno, sentirlo con nuestras células y ver ese mundo hermoso como realmente es, administrado de una forma en donde entendemos que somos uno. Es decir, que yo ya no creo para mí los míos, sino que empezamos a crear para la totalidad. Entonces nos va guiando a esa unificación, no solo de conciencia, sino que eso se va a ver reflejado en lo que vemos en el mundo. Así, ¿cómo fue tu inicio? Porque estudiaste algo inicialmente, pero luego tu vida fue cambiando. Uh -huh. ¿Y cómo fueron esos inicios tuyos? Puedes hablarnos de tu niñez también, que te fueron llevando a, como a tomar decisiones muy en el personaje, me imagino, pero luego ese cambio que hubo, pues que fue, digamos, lo que de 180 Uh -huh. y que ahora estás en este camino. ¿Cómo fue esa historia tuya? Me preguntaste eso, mismo me acordé de un momento exacto en donde yo sentía que yo decía, ay, yo, Dios mío, yo lo tengo todo en la vida, ¿por qué tengo un vacío tan grande en mi ser? Y me acuerdo un momento exacto mirando por la ventana y yo decía, sáquenme de acá, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? Pero no era como disminuyendo el mundo, no, era una sensación de profundo vacío. Entonces no entendía, porque tenía todo lo que soñaba, todo estaba bien, salud, mi familia bien, todo, de verdad que todo tan perfecto, pero era un frío intenso. En ese momento me empecé a hacer muchas preguntas y ahí fue donde empecé una búsqueda y empecé a hacer muchas cosas, ¿cierto? Que a partir de información que me iba llegando, no sé, varias actividades, Sí. pero siempre sentí que era como guiada. En ese momento yo decía, bueno, hacía una cosa y después esa cosa me llevaba a otra, hacía esa y esa me llevaba a otra, y así sucesivamente, al tiempo que iba observando mis emociones, mis sensaciones, y iba pues como modificando internamente las cosas, pero pues muchas de las cosas las modificaba yo y otras cosas como que sentía esa asistencia que en realidad me estaban ayudando a pulir y a modificar como todo aquello que necesitaba para poder irme acercando poquito a poquito a ese real ser que aún estamos en camino. Entonces, en ese camino de la vida, resulta que yo antes trabajé pues en oficina, yo estudié negocios internacionales, entonces me dediqué pues a trabajar ahí, muy feliz, muy agradecida, fue todo perfecto y a partir de eso aprendí muchísimas cosas, pero hubo un momento de mi vida en donde fue ese corte en donde dije, necesito algo más, y en medio de esa búsqueda es que empecé a encontrar el camino hacia acá. Entonces, empecé a estudiar después arteterapia, por algo que empecé a conectar con desde niña, que me acordé mucho en un momento en donde estaba haciendo un regalo, un corazón de aluminio para una tía. Entonces empecé a conectar mucho que desde niña yo ya tenía algo de información en función del arte y el amor. Yo dije, tan curioso que me acuerdo tanto de ese momento en donde hice un corazón de aluminio. Entonces ahí está amor y arte. Entonces empecé a conectar mucho con esa información y de la nada empecé a sentir que como que mi pensamiento salía del mundo. Como que yo decía, ¿esto de dónde se salió? ¿Esto dónde se voló? Yo normalmente no pienso estas cosas. Y empecé a relacionar que a medida que más practicaba el amor incondicional, mi pensamiento más lejos llegaba. Resulta que después de varios procesos llegué al libro y en uno de los mensajes, que es espectacular, habla del amor incondicional. Y habla que ese amor verdadero es capaz de sacarnos más allá de los límites a dimensiones no conocidas. Cuando yo leí eso, yo conecté inmediatamente con el libro y yo dije, venga, esto es lo que yo he venido viviendo. Porque es que yo empecé a practicar ese amor incondicional con todo el mundo. Obviamente que me equivoco y esto y pasan cosas y el ego salta y demás, pero cada que me pillaba a mí misma y decía, no, venga, amor incondicional, hágalo sin esperar ni siquiera un gracias, hágalo con todo el amor,
o si estoy esperando esto de esta persona es en realidad un vacío mío o es algo que yo necesito trabajar, cómo irlo llevando. Y además que después me fui encontrando con esa información que nos dicen en las dimensiones universales no hay cabida del ego. Entonces eso me unió mucho me hizo mucho sentido con el amor incondicional, porque también es un proceso, porque uno dice, pero es que yo necesito un abrazo, es que yo necesito esto, y entonces, ¿cómo hago para transitar eso gradualmente? Porque yo no puedo pasar de aquí a allá Claro. en un chasquido, es un proceso. Entonces, siento que ese fue como el proceso para llegar como a lo que, al resultado de este presente. Claro. El arte, el amor y definitivamente toda la guía que nos da el libro. Muy bien. Contanos, Franci, ¿cómo comprendes tú el libro? O sea, digámoslo, su intención o su propósito en este momento para la Uh -huh. humanidad. A ver, pues en definitiva la palabra es unificación. Uh -huh. Nosotros todos somos uno, pero aún no nos hemos dado cuenta. Estamos en ese proceso y estamos siendo guiados hacia él. Y la información ya está dada, o sea, ya de alguna forma ya venimos conectando con esa necesidad de despertar, con mucho movimiento interno que nos dice me hace falta algo más, necesito mover, no soy solo esto, ansiedad, depresión, muchísimas cosas que nos mueven y nos sacan de esa zona de confort para poder despertar. Entonces yo siento que el libro nos asiste en tanto movimiento, en todo lo que estamos viviendo, cada uno desde su ámbito preparado. Entonces es muy lindo cómo literalmente ha llegado para entrenarnos, para nosotros poder generar esa unificación en el mundo a través del reflejo. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo esté constantemente diciéndote, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, no, sino que cada uno se encarga de sí mismo a través de su alcance. Y la misma forma de esa persona actuar, reaccionar, ser, refleja a las personas. Y las personas lo sienten, lo ven, lo notan, lo perciben de alguna forma. Entonces ese reflejo influencia para que otras personas también se vayan unificando en esa sola conciencia. Y ese es el objetivo, ser uno. Pero para eso hay un proceso, hay que trascender miedos, condicionamientos, ego, trabajar en el amor infinito, tolerancia infinita, paciencia infinita, humildad infinita. Y cada vez que nos equivoquemos, que obvio somos humanos, siempre recordar, vuelvo al amor, vuelvo a mi real ser, ese ven, ven, ven que tanto nos repiten, sí. Porque pues obvio, es que acá estamos aprendiendo a punta de error, crezco, me caigo, me paro, vuelvo, caigo, pero pues no repito el camino, que voy avanzando. Pero sí, básicamente ese es el objetivo, okay. La unificación a través de todo ese proceso, y el libro nos guía en cada paso. Es simplemente interpretar, ver más allá del ámbito preparado, más allá del escenario. Que es que me pusieron justo a esta persona que más me molesta aquí a mi lado, y es que justo es el espejito que necesito. Claro. Entonces, que es que me da muy duro llegar puntual, justo es lo que necesitas entrenar. Que es que me dijeron que hay que escribir, justo, o sea, ir más allá, observar, y ahí poco a poco nos van a ir llevando hacia ese real ser. Y ese real ser, básicamente es ese momento, lo percibo yo, en donde nos encontramos todos siendo amor. O sea, ya llegamos a un punto en donde todos somos ese real ser, y ahí es donde encontramos esa unicidad. Claro. Y va mucho como con la línea de las enseñanzas pues, anteriores, que se ha tratado de que el mensaje es el amor. O sea, se trata del amor, el mensaje de Jesucristo fue el mensaje del amor, ¿cierto? Y este libro, pues, como tú lo dices, parece ser la continuación de ese, digamos, ese programa. Hablaste ahí de las depresiones que se están viviendo mucho. Siento que en los ámbitos que nos movemos, ¿cierto? Muchas personas están pasando por situaciones muy difíciles, pues casi siempre hay depresiones o el vacío que hablaste. ¿Crees que eso es algo que se está viendo más en este momento por alguna razón en el mundo? ¿O ha sido así en todas las épocas? ¿Crees que en los periodos anteriores? Que creería, no sé por qué tengo la impresión de que antes no estaba como tan, no había tanto caos en las personas, habían vidas un poquito más tranquilas, no sé, mis abuelos y incluso las generaciones aquí, las más cercanas anteriores, pues no sentían esos vacíos
claro. espiritual en esas crisis y ahora Mm, vos ves, pues vemos muchas personas buscando temas o psicólogos, psiquiatra sí. o algo. ¿Qué crees que está pasando en ese momento con ese vacío, esas depresiones? Bueno, mi interpretación es que llegó la hora de despertar. Ok, Porque si nos dejan en las mismas de hace tantos años, pues nos vamos a quedar muy comoditos en las mismas. ah, Pues obvio, si a mí no me mueven, pues yo para qué me voy a mover si yo estoy bien. Si lo tengo todo, estoy tranquila. Pero es gracias a esa ansiedad y a esas preguntas y a ese momento en donde yo dije, pero ¿y yo por qué lo tengo todo y tengo este vacío tan grande? Fue que me moví. O si no, no lo hubiera hecho. Me quedaba ahí. ah, Entonces, siento que hace parte de esa influencia que nos hacen a nosotros como parte de la naturaleza, que todos estamos conectados en este inmenso universo. De alguna forma el sol nos influencia, la luna nos influencia, energías más allá que nosotros podemos comprender nos influencian y nos mueven hacia donde necesitan que el planeta Tierra se mueva, porque somos parte de, estamos dentro de contenidos, es imposible no ser parte de algo en donde estamos dentro. Entonces, esas energías y todo eso en donde el universo en sí mismo ya se está moviendo, pues nos está llevando hacia allá, a través de todas esas sensaciones. Y de hecho es algo como de lo que he venido aprendiendo, interiorizando a través de la información que nos da el libro. Porque sí, yo sentía muchas cosas y demás, y de hecho ahora ni siquiera las alcanzo a comprender al 100%, pero sí me hace todo el sentido. Entonces, me dejo guiar en función de esa información, entiendo que estamos en un proceso en donde sí o sí necesitamos evolucionar, y además que es que ya llega un momento en donde hay tanta tecnología, tanta ciencia, tantas cosas, que pues se necesita de responsabilidad y amor para poder tener la capacidad de administrarlas. ¿Qué sería de nosotros con tanta tecnología y tanto poder científico si no fortalecemos el amor? Si no fortalecemos la creación para el todo, no para yo sola o sí. para los míos. Entonces es como quien dice, llegó el momento. ¿Es ya o es ya? Porque si no, nosotros mismos, pues nos basta sino mirar todo lo que pasa, nos destruimos. Ah, Y desde el alcance que tenemos cada uno, eso no significa que yo no me estoy destruyendo porque yo no estoy en un lugar de guerra físicamente, pero cuántas veces no soy yo la que vivo en guerra con mi familia, con mis amigos, con algo que pasó hace muchísimos años y nunca lo superé, entonces le dejé hablar a la persona. O sea, cada una de las cosas que de alguna forma nos genera separación, sí, son guerras internas que cada uno debe tramitar, porque pues esa unificación es todos. ah. Mm, ¿Te has dado sería así. cuenta que pues con nuestros conocidos o personas que hablamos, algunos están buscando mucha información y de pronto pasamos por ahí vos y yo, Ujú. vemos podcasts, vemos mucho contenido cuando tenemos, porque me identifico con vos en el tema del vacío, en el vacío existencial, el que tuve yo también era como que es esto, esto es tan, como pues en ese momento decía tan simple, como ya tan Sí. básico, vine a trabajar y acá y a existir, Mm, respirar y como una rueda y un hámster y yo no, yo claro. sentía que tenía que dar algo más, entonces en esa búsqueda pues claro, hice un diplomado, recibí información de todo tipo y estaba saturándome muchísimo y a veces uno se confunde porque hoy te dijeron un camino espiritual o una información, mañana escuchas a un Mm, podcast que te habla y todos aportan, sí. pero ¿cómo sentiste vos que la información del libro, eh, o más bien, cómo decidiste que ese era el camino que ibas a tomar? De toda como la paleta y abanico de Sí, opciones que habían. por el alcance. Primero por eso, por el alcance y la fuente desde donde viene la No. información. Porque ¿qué es lo que pasa? El libro tiene un alcance tan amplio Mm, en pasado, presente y futuro que abarca todo. Y viene de la fuente directa. Y adicionalmente a ello, yo empecé a sentir con todo ese proceso que estabas comentando, que de alguna forma yo empecé a recibir información y algo que nos explican es, los canales hoy están abiertos, pero claro, si ese canal está abierto y yo sigo trabajando en función del ego, pues ¿cómo voy a poner al servicio esa información que estoy recibiendo? Entonces, hubo un momento en donde yo empecé a sentir ya con la guía de todo el proceso que, que la idea es la unificación de la conciencia. Si yo recibo a través de mi canal la información, y sí, puede ser mucho amor infinito y arte espectacular,
pero yo no estoy unificada a un foco, a un objetivo, hacia esa totalidad, sino que estoy desde mi ego trabajando con esa información de amor, pues en realidad, ¿qué impacto va a tener para la humanidad? Va a ser también como seguir saciando mi ego en función de que, uy, no, tengo información de amor, pero entonces venga, sí, hago el curso, hago esto y acompaño a las personas, claro, con todo el amor. Pero hubo un momento en donde me pillé a mí misma que lo hacía también por mí. Y ahí fue en donde yo dije, no, o sea, si de verdad yo siento que quiero acompañar en todo este proceso de amor incondicional, de unificación a la humanidad, pues me están guiando en el lugar en donde, mejor dicho, me dicen, usted vino a esto, acá está toda la información, aquí necesitamos que todos nos unifiquemos en una sola conciencia para saber hacia dónde vamos, porque imagínate como cada gota del agua andando para donde quiere, pues cada gotica sigue el ritmo, es que lo veo como de esa forma, como que básicamente dejé pelear en contra de la corriente con esa información igual tan linda, pero administrándola desde mi ego. Y lo que hice fue rendirme a ese flow, a ese movimiento del agua y dejarme guiar en el proceso. Entonces siento que ya no lucho tanto, siento que estoy súper guiada y sostenida y que día a día se me entrega justo la información que el universo necesita para que yo ponga al servicio de la humanidad, no lo que mi personaje quiere, diciendo que es para el beneficio de la humanidad, que igual está bien, es un proceso. Fue mi proceso y así lo viví. Pero, pero sí, me parece muy lindo darse cuenta que hay un programa, que hay una asistencia, pero remontada, para ayudarnos en esa unificación. ¿Cómo no me voy a adherir a ella? Pues, o sea, no me hace sentido. Estoy más que asistida, ¿por qué lo voy a hacer sola? Sentís pues es difícil a veces de explicar, pero hay una claridad cuando tomas Sí. el camino Ujú. que te da esa plenitud, Sí, ¿cierto? sí, es que muchas veces es como que, ¿cómo explicar algo que no cabe en las palabras? Ah, Y que de hecho para eso sirve mucho el arte. Entonces es como que cada quien lo debe probar. ah, Cada quien definitivamente debe probar porque todos tenemos un gusto diferente, una apreciación diferente, una conciencia diferente y estamos aprendiendo. Entonces a cada uno nos va a impactar de la forma perfecta como cada quien lo necesita para el servicio de ese movimiento, de ese gran océano. claro. Franci, vení contanos sobre la arte terapia y qué relación has visto o cómo ya comprendes el arte, porque tú estudiaste el arte como terapia, pero también sé que tienes una comprensión del arte desde el conocimiento del libro. Uh -huh. Sí, mira, lo que pasa es que a través de la arteterapia empecé a entender que básicamente yo no puedo crear algo que no esté en mí. Si yo lo dibujé, lo pinté y lo interpreto, esa información está en mí. Y puede que el mismo dibujito yo te diga a ti tú qué ves y tú vas a ver una cosa totalmente diferente. Y vas a ver el mismo dibujo con los mismos colores, tamaños o formas, lo que sea, y tú vas a ver algo completamente diferente. Porque tú lo estás leyendo a través de tu información y yo lo leo y lo creo a través de mi información. Entonces, básicamente, el arte nos lleva a un nivel muy profundo de autoconocimiento y no ni siquiera del personaje actual, sino que va mucho más allá, que hasta uno puede hasta incluir varias vidas e información universal que uno ha transcurrido en diferentes momentos de la existencia de esa energía, llamémoslo energía, que he venido siendo antes de ser este cuerpo. Entonces es como que el arte nos da esa posibilidad de, ¿cómo lo digo? De materializar algo que uno siente y que mueve con colores, texturas, formas, eh, eh, sí, aquí en este plano, Sí, pero es información que trasciende la materia, claro. pero es plasmarla ahí y básicamente es como ver una hoja de vida de uno mismo. Es como el arte es un medio de autoconocimiento muy grande y de sanación y de transformación,
porque a través del arte también puedo generar movimientos para pasar de un estado A a un estado B, de pasar de aire a fuego, de pasar de fuego a tierra, no solo a través del baile, sino también hacer la pintura, desde la arcilla, dependiendo del material que trabaje. Entonces el arte tiene un poder increíble de todo eso pues, que te acabo de Y nos comentar. ayuda a evolucionar, ¿cierto? Nos ayuda a Ah, evolucionar. muchísimo, Ujú. porque claro, una cosa es que yo llegue, que es hermosísimo, y empezar a pintar en un nivel de detalle en donde yo sé cuál es la sombra, la luz y veo por pedacitos los colores. Y otra cosa también es pintar desde la esencia. Básicamente tú dejas que el color, la textura, las formas o el movimiento te lleven. Y al final encuentras información a través de tu interpretación de lo que pintaste, que para el otro no puede hacer absolutamente nada de sentido, no te hace nada de sentido, pero a mí todo. Cuando uno lo ve y uno dice, ¡ah! Esto me está diciendo esto, esto, esto y esto y esto. Pero es algo que solo lo puedo entender yo porque viene desde esa dimensión a la que estoy conectada. Claro. En cambio, tú puedes que si estamos conectados en la misma, listo, pero si tú lo interpretas desde la tuya, vas a ver algo diferente. Entonces, sí, claro que también, o sea, para ese proceso de evolución, y es que además, a medida que vamos sanando, vamos evolucionando, porque muchas de las cosas que nosotros actuamos de forma más primitiva, que está bien, hace parte del proceso, muchas veces es por saciar un vacío, saciar un dolor, una herida, algo que me hace falta o porque actúo desde la escasez, entonces, ay, venga, acumulo y todo, ¿cierto? Pero a Sí. medida que voy sanando, muchas de esas cosas naturalmente desaparecen y eso nos lleva a una evolución. Así como, ¿cómo entiendes el tema de acá hablando de la sanación, de los traumas que todos tenemos, la Ujú. mayoría, Sí, sufrimos traumas de pequeños, claro. y es como parece ser que es parte del proceso de vida para poder más adelante, cuando somos adultos, pues buscar, no sé, programas o algo de sanación. Pero muchas veces pues tengo esa duda de que realmente hay que sanar eso que se vivió en el pasado y devolverse allá, o simplemente con el trabajo, por ejemplo, que hacemos ahora, Ujú, ejemplo del libro, ujú. pues ya vamos sanando inconscientemente esos pasados, porque a veces son de otras vidas también, y no es Sí. necesario regresiones, ni Ujú. constelaciones, ni nada de esas cosas. ¿Cómo entiendes esa sanación de traumas? Mm, definitivamente yo lo entiendo como el escenario perfecto para yo poder hacer mi trabajo de evolución, Ujú, porque es que si llegamos aquí sin traumas y sin nada, pues ¿qué voy a evolucionar? ujú, Pues es que este ámbito, este planeta está perfectamente preparado para la evolución de todos y lograr esa unificación aún con velo. ah, Pero entonces a medida del trabajo que me voy acercando a ese real ser, voy como quitando un poquito el velito, no sé, ujú, hasta donde el sistema también me lo permita, el universo, dependiendo como de la palabra con que lo que la persona conecte más. Ni siquiera lo hago yo sola, ¿cierto? Estamos siendo guiados, acompañados y ujú, sostenidos día a día. Entonces, yo lo veo muy desde el lado de que cada momento de nuestras vidas es un escenario, haz de cuenta literalmente una obra de teatro, arte. ujú, Es como si todo estuviera montado en el arte. sí, Entonces resulta que en esa obra de teatro yo escojo mi papá, mi mamá, mis hermanos, ujú, escojo momentos difíciles en mi vida, escojo pérdidas que nosotros lo conocemos como pérdida, pero pues ujú, si vamos a la información del libro, la pérdida no existe y pues somos eternos y sí, cierto. Pero, ¿qué pasa en ese proceso? Cada uno aprende cosas diferentes y yo no tengo ni idea de cuál es el plan tuyo. Yo simplemente me encargo del mío y obviamente en el camino pues voy a impactar a las personas alrededor, pero el sistema es el que sabe cómo funciona todo. Es como que dejarnos guiar, porque es que hasta qué punto también el sistema necesita, no sé, a veces funciona a través de nuestro ego. Es que todo hace parte, el negativo y el positivo, ¿cierto? El que empuja y el que recibe el ujú, empujón. Fue el escenario perfecto para que los dos hicieran su evolución. No es que uno sea más o menos que el otro, se hicieron correspondientes. Es como que formulitas exactas y perfectas ujú, que ya tú tienes codificadas y yo tengo codificadas para activar en mí justo lo que yo necesito. Entonces, a medida que yo me voy dejando guiar en el proceso, eh, pues obviamente voy sanando lo que corresponde. ujú, Lo veo más como desde no hacerlo desde que mi personaje, mi ego me diga, ay, no es que necesito sanar esto,
sino que me voy dejando guiar en ese proceso de sanación. Y el libro lo guía a uno mucho en eso, que yo lo he visto, yo lo he vivido personalmente y de hecho he escuchado testimonios de muchas personas en otros ámbitos y escenarios diferentes preparados, que yo digo, wow, es impresionante, porque literalmente es como si nos pusieran el camino más fácil y más rápido, de pronto por la necesidad de esa unificación y que ya es el momento de despertar, ya estamos invitados a sembrar esa nueva humanidad. Entonces es muy lindo como a medida de que nos vamos dejando guiar, sanamos justo, sin presión, lo que el universo, el sistema sabe, no, ni quiera yo, es que yo tengo este pedacito de información, Claro. el sistema todo, sabe, con esa porción muchas veces una herida o un dolor es lo que ha impulsado muchas de las cosas que hemos creado en nuestras vidas. Entonces, claro, si de alguna forma el sistema necesita que ese dolorcito siga hasta una porción para que tú cumplas con tu rol y hagas exactamente lo que se necesita, pues así va a ser. Es como dejarnos guiar. Lo veo desde ese punto de Sí, vista, en ese proceso de sanación y en todo, pues también. claro. Franci, y hablaste ahí de pues, el ego, pues que es algo tan, digamos, ¿qué palabra uso ahí? Sutil y delicado porque es necesario, como dijiste, pero muchas veces nos dejamos enceguecer tanto por él, o por eso que luego me vas a contar cómo lo definís o por qué nos llevas a tomar esas decisiones y cómo el libro te ha ayudado, porque decías que te ha ayudado ya a ver los bloqueos o a ver cosas que ya Mm, identificas que es desde el ego. mm. Entonces, ¿cómo primero lo entendés en la humanidad que lo vemos tanto, pues está ahí todo el tiempo? ¿Y cómo ha sido tu proceso con el tema del libro? Porque el libro funciona con un programa. Mm. Creo que eso ha ayudado como al tema del ego y aquí y en qué otras áreas te ha ayudado el por qué el programa del libro funciona de esa manera. A ver, básicamente como he visto mm, como el tema del ego interpretado en una forma gráfica que nos explican ahí. Sí. Y es la perla y la ostra. Hay un mensaje muy hermoso en donde nos explican que yo como lo entendí, te voy a hablar desde mi comprensión Claro, porque obviamente cada uno lo comprende desde su visual, sí. ¿cierto? Por lo que hablábamos ahora. Resulta que yo relaciono la ostra como el ego, el personaje, el Francis Janet, y la perla como esa energía infinita que trasciende fronteras, dimensiones, universos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en función de la ostra, estoy trabajando el ego, me defiendo constantemente, peleo por mi nombre, por mi personalidad, ¿cierto? Como por mí, por esto. Ah, que es que dijeron esto de mí, o, ¿cierto? O es que no es justo conmigo, es que no debería de ser así. Eh, sí, todo en función como de la ostra, del paquete, del caparazón. Y ese mensaje a mí me sirvió mucho porque básicamente empecé a entender que nosotros estamos aquí para trabajar es en la perla, no el personaje es lo de menos. Ahora, el personaje es el medio, no el fin. El medio es la ostra, el personaje, el fin es la perla. Todas esas dimensiones que alcancemos a través de nuestros pensamientos, pero eso solo lo vamos a lograr a través de conciencia universal y de ir hacia nuestro real ser. Entonces, claro, ¿en dónde es lo que yo necesito trabajar? Si yo esta ostra no me la voy a llevar, lo único que se van a llevar es la perla, lo único que me llevo es la perla, la información, la evolución, la conciencia universal, las dimensiones que alcance. Entonces, ¿yo para qué me voy a desgastar tanto en la ostra? O sea, si vine fue por la perla, Claro. la ostra es el medio, obvio es importante, no estoy diciendo que es que, ay, no, no, es el medio, pero no aferrarnos tanto a esa ostra, porque entonces ahí es donde limito mucho el crecimiento y la expansión y la luminosidad y el brillo de esa perla, porque pues claro, empezamos a pegarnos mucho al pasado, a personas, a identidades de nosotros mismos, y eso nos limita constantemente. Entonces, yo creo que lo que más nos ayuda ahí el libro en este proceso es a quitar todos esos condicionamientos, miedos
ideas que desde el ego hemos creado que generan tanta separación, tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces, a medida que yo voy quitando eso, pues, pues obviamente que se encuentra uno felicidad y plenitud, Ah, que obviamente estamos acá en esta humanidad, pero sigo trascendiéndolo como el escenario, no como el fin. Entonces ya va uno mucho más enfocado. Ah, ¿qué pasó esta situación? Entonces yo ya no es tirarle la pelota al otro, sino venga, ¿por qué me hice correspondiente? ¿Para qué me hice correspondiente? ¿Qué hago con esto? mm, ¿Qué me trajo la vida aquí para aprender de esta situación? ¿Qué debo de mover? En lugar, porque si estuviera desde la ostra, ay, no, es que fue culpa tuya, y es que tal cosa, y es que me defiendo mm, constantemente, y es que y es que no me lo merezco, y es que yo soy tal persona, es que, ¿cierto? Estamos aprendiendo, hace parte también vivir ese proceso para poder comparar y ver. claro. Entonces ahí me parece que le puede ayudar a muchas personas, pues incluyéndome a mí, porque en el momento que pasa algo y nos identificamos con la costra, siento que estamos tan cerrados, inclusive como una costra, pues que abrirla es tan Ujú, difícil, porque no nos damos cuenta que estamos totalmente identificados ahí es con la costra, ni siquiera estamos analizando o considerando que somos la perla. ajá, Entonces me pasó, te contaba hace un año en este programa que es tan bonito y que luego ya hoy, pues ya hoy sí me es muy fácil entender por qué en ese momento lo vi de esa manera. Pero claro, en ese momento estaba totalmente enceguecido de que por qué tenía que funcionar así las cosas. ujú, Entonces, claro, totalmente identificado con la ostra, llevado del ego ujú. y diciendo esto no puede ser así, porque entonces crees que lo mejor que podemos hacer ahí, porque como es tan difícil, como te digo, diferenciar qué está pasando, es como pausar Ujú, y hacer el trabajo a ver qué es, con qué me estoy identificando en esta situación. mm. Yo que creo que es pues lo que me ha servido mucho a mí, Sí, que de hecho lo aprendí de una compañera que nos asiste muchísimo en el programa, y es que nosotros todos tenemos muchísimas emociones y cosas que se nos mueven, y eso es ujú, un revoltijo y un montón de cosas que eso llegan de ujú, la nada y uno es como, uff, y eso, entonces uno actúa desde ahí, toma decisiones y cierto. Pero ¿qué pasa? A medida de que vamos conectando con esa perla, es como, lo veo muy relacionado con esa conciencia de que yo sé que hay una emoción y hay una sensación y hay muchas cosas que me dicen no es justo y no debería de ser, y es que ese es el camino, o cierto, y entonces está esa emoción ahí. ujú, Pero resulta que ya las decisiones no las toma la emoción, desde el ego, desde la ostra, sino que hay una conciencia que ha venido edificándose y se está convirtiendo en una perla luminosa, que ya tiene la información, intelecto, lógica, consciente, para observar esa sensación, ese movimiento, esa emoción, todo lo que está pasando en todos mis cuerpos, para observarla, respirar y tomar decisiones e incluso entrenar como yo lo he sentido así, como entrenar cada célula de nuestro cuerpo. Porque claro, es una parte, es como varios personajes hablando dentro de uno, pero es esa emoción ahí diciéndoles que no es justo, es que debería de ser así, 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 es que tal cosa, que me echaron del trabajo, no sé, cualquier cosa. Y está aquí el pensamiento que sé que todo es perfecto, que todo es para mi evolución, que yo lo planeé, que hace parte de lo que necesito trascender, hacia dónde me debo de mover. Entonces, cuando yo conecto esa información con esa emoción, ya no es esta emoción la que me está dominando, sino que es la perla la que ujú, está teniendo el control, no la ostra con el ego y todo ese claro, movimiento, porque el ego constantemente se está defendiendo, constantemente está separado, entonces, cierto, en cambio la perla sabe que somos uno, sabe mm, que todo lo que tú hagas conmigo hace parte de mi proceso y también sabe que es gradual. No quiere decir que ya, entonces ya lo sé y entonces lo conecto y listo, no, ujú, es gradual, pero sí hacia dónde voy con esa perla. Y esa perla es esa conciencia, esa información tan gigantesca que nos dan para poder tener cómo agarrarnos de nuestra propia rama ujú, y, y gestionar todo lo que está pasando ahí. sí, Entonces lo veo muy desde ahí, como alimentar constantemente la información
que nos da poder y fuerza y que nos ayuda a transitar y a trascender todos esos movimientos Ujú. del ego y de heridas y de vacíos y de cosas que todos tenemos. Claro. Lo veo como desde ese punto de vista. Sabes que ahí gracias porque eso pues me ayuda mucho, porque es una, pues siento que para mí es una de las peleas, bueno, peleas no, es un conflicto constante Mm, diario, porque ya por lo menos yo reconozco que si tengo, estoy en las dos dimensiones, acá hay un ego que quiere ganar siempre mm, y que me quiere hacer creer que cuando gane en la situación que sea, que sale victorioso, sí, cuando después te das cuenta que es lo opuesto, cuando sí, dejas que gana el ego, casi la mayoría del tiempo sabemos que nos arrepentimos mm, porque le gritamos a una persona o dijimos lo que no íbamos a decir, o, ujú, ¿cierto? Entonces luego dije, ay, ¿por qué no? En ese momento no me conecté más con la esencia, con la perla. Entonces, claro, vemos cualquier cosa que nos disparan redes, que las redes creo que están muy diseñadas, pues, o lo que entiendo es que nos quiere hacer creer que el ego es el personaje que hay que alimentar. ujú, Y hay algo que recuerdo que escuché en algún lado, una película, que en el Lejano Oriente trabajan mucho en digámoslo, en el desinfle o se me fue la palabra, bajarle al ego. Y acá en este lado del mundo trabajamos durísimo en incrementarlo. Y creo que claro, ahora en la actualidad vemos que pues todo está enfocado en ser exitoso, en trabajar en el claro. personaje, en trabajar en la costa. Y obviamente sabemos que hay muchas personas también trabajando en el tema de la perla, por decirlo así, y este es uno de los caminos que nos ayudan, pero no es fácil porque las personas siempre vamos a creer que ese es el camino que más nos va a dar satisfacción. Ujú, Y al final estamos viendo que cuando llegamos a esa cima o lo que creíamos que nos iba a dar satisfacción, hay un vacío gigante. mm, Por algo, pues, pues ya ahora entendemos por qué personas con tanto éxito o la fama o logran sus sueños ujú, y luego se sienten tan vacíos, que lo expresan incluso en redes y vemos que son ujú, famosos o millonarios, pero luego se dan cuenta de que están mm, vacíos. Creo que es parte de eso, ¿cierto? De ese sí. programa. Entonces, Igual, ¿sabes qué? Em, Hace parte también del proceso, porque definitivamente el universo sabe hasta dónde nos lleva a nosotros también, em, como con todo ese nivel de dolor y sufrimiento y también viviendo desde la ostra, desde el ego. Porque es que yo no sé, yo me pongo a pensar y es que yo no tengo ni idea cuál es el tiempo de cada persona. Y el tiempo es relativo y lo único que existe es este absoluto, este momento, claro, esta respiración. Entonces es como que cada persona va a sentir el llamado en el momento perfecto. Y si lo siente, aprovechelo al máximo porque ujú. es un antes y un después. No, qué bueno que tocas ese tema porque ¿qué le dirías a las personas que nos ven y han llegado hasta este punto de la conversación? Que les pueda aportar el estudio del libro, porque aparte no es un libro cualquiera, para que nos contestan bien que Ujú, el libro tiene un programa, que muchas ujú, personas a veces creen que es un libro como los que leemos y obviamente nos aportan, pero ya ujú, quedaron ahí otra vez guardaditos y de pronto los podemos de vez en cuando leerlo. Y el libro hace un trabajo, tiene un trabajo, un programa de estudio de sí. días a la semana, de una escritura. Entonces también pues contanos de eso, cómo le puede aportar a personas que en este momento estén viendo eso y estén pasando por una crisis, una situación de vacío, por lo que sea, como decías ahí, y que llegó un momento en su vida que sí están diciendo, no, yo sí quiero algo más, busco Ujú. algo. Sí, pues a ver, yo esto lo veo muy relacionado con el escenario que te estaba contando ahora. Ujú, Definitivamente son ámbitos preparados perfectamente. Entonces, nos ponen justo los tiempos, las cosas que hay que hacer, los recursos, las personas, absolutamente todo lo que yo necesito para hacer mi evolución. Entonces, literalmente ese es como el resumen, es el escenario. Y adicional a eso, es una guía, pero en cada uno de los pasos que yo pasé de sentir, ay, sí, es que estoy asistida como desde la fe ciega ujú, a una fe consciente de entender cómo es esa asistencia, que pues incluso a nivel tecnológico y científico, porque la ciencia y la espiritualidad son una, eh, empecé a entender eso,
que estamos asistidos, que estamos guiados en este proceso, que muchas de las cosas que nosotros creemos tener el control en realidad no lo tenemos, que hay muchas cosas que ya están planeadas, que, mejor dicho, no se mueve una hoja sin que Dios no lo permita. Entonces, es como fluir en ese camino, que cada uno de los pasos se nos irán dando. Ahora, ¿genera movimiento? Claro que sí, porque es que si no lo generara no estaríamos haciendo nada. Que uno llega y uno es como, hey, pero es que esto no sé, me incomoda, me molesta, no, es que yo no soy buena para esto, yo no soy bueno para escribir, o es que no, es que yo para llegar temprano, es que yo para ir hasta por allá, es que, antes justo todo ese es que es lo que hay que mover. Claro, eso es lo que nos pule. Pero es que eso, literal, es como ejercicios arte terapéutico. Pues Sí. es literal el escenario para que ya después yo vaya y lo aplique en mi vida real. Entonces, si yo lo logro mover aquí, en este escenario del libro, de alguna forma ya lo voy a ir a hacer en la vida. Entonces, ¿cómo no me va a influenciar? Si me está quitando miedos, condicionamientos y todas esas cosas que no me dejan ser. Es que la felicidad está en ser, pero ¿cómo voy a ser con pena, miedos y condicionamientos? Ser cuando suena una canción y la quiero bailar y yo, ay no, qué pena. Y la dejo de bailar como un niño que quiere bailar en medio de un centro comercial y sonó una canción y la quiere bailar, la baila. Claro. O que, no sé, sintió abrazar a alguien que acabo de conocer, pero tengo el condicionamiento, no, qué pena que pensara ahí, no, que, ¿cierto? O sea, muchas es observar constantemente todo eso, pero el libro nos guía en ese proceso de nosotros ir entendiendo qué es lo que necesitamos ver, e incluso nos muestra condicionamientos y cosas que yo ni siquiera sabía que existían, que yo era, y eso dónde se voló, pero yo no sabía que eso era un condicionamiento. Claro, porque como crecemos desde chiquiticos con esa información, ¿cómo voy a identificar algo como un condicionamiento si así ha sido natural para mí toda la vida? Claro. Entonces, el libro lo guía a uno en todo ese proceso, de ir hacia la mejor versión, no, de hecho, de ir hacia el real ser que siempre ha estado ahí. Es que él está ahí, brillando, pero necesitamos quitar esas capas para que pueda salir. Sí. Así parece que pues hay estudios o se ha identificado que una de las búsquedas que más hacen la humanidad a nivel mundial en estas inteligencias artificiales, pues, ChatGPT y Gemini en Google es qué somos y a qué vinimos y por qué. Y ahorita hay inclusive pues paradójicamente un conflicto grande con la creación de la inteligencia artificial porque ha creado también esto en las personas de creer que somos parecidos a lo que se está creando. Entonces, ¿qué información tienes o cómo comprendes este tema? Bueno, ¿cómo lo comprendo yo? Una vez como que un poema que decía, energía danzante mezclándose sin medida, espacio ni tiempo. Luego llegó la vestimenta, la sensación de estar separados. Pero con esta sensación de estar separados, el objetivo era aprender a crear. Pero para poder crear, necesito quitar esa sensación de estar separados y volver a esa energía danzante, mezclándose sin medida, espacio ni tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida de que vamos haciendo ese trabajo, de entender que somos esa energía danzante, mezclándose sin medida, espacio ni tiempo, vamos a utilizar esta vestimenta para poder crear para la totalidad. Pero si yo sigo viviendo desde este personaje, voy a seguir creando para mí y los míos, y eso es el resultado de lo que estamos viendo hoy. Básicamente, yo siento que la misión es aprender a encontrarnos a nosotros mismos en ese lugar en donde nos vamos a unificar con todas las trampas habidas y por haber de la ostra, del ego, del personaje, llámelo como lo llame, del velo, con todas esas trampitas. Esas de cuenta como estar dentro de un videojuego, pero resulta que tú estás ahí y te creíste el videojuego, te creíste que la meta era tener más dinero, te creíste que la meta era llegar de primeros, te creíste que la meta era destruir al otro para poder ganar tú. Y en realidad el videojuego es para nuestra unificación, pero sí o sí necesitamos trabajar en nosotros mismos y cada uno desde su alcance. Y eso sí, entregarle el proceso, el tiempo
al océano del pensamiento, al universo, porque es que yo no tengo ese control ni esa información. Es que tengo, pues es que imagínate ese universo tan grande, tengo un pedacitico. Entonces es como que no logramos dimensionar hacia dónde va, pero sí me puedo encargar de mi parte, trabajando en mí para poder lograr esa unificación. Es que, ¿quién no va a querer vivir en un mundo tan hermoso que ya de hecho es abundante, realmente es abundante, que se permanezca así para todos? ¿Quién no va a querer vivir feliz, en armonía, que no hayan guerras? Pues es que todos lo queremos, pero el trabajo no está afuera, donde vemos la guerra supuestamente físicamente. Sí, allá está también, pero también en nosotros. Entonces es como unificarnos a través de eso, purificar nuestro corazón. Claro. ¿Te ha ayudado el trabajo que ya haces con el libro en la comprensión del mundo, de cómo lo ves? Porque mira que vos dices que el mundo es abundante, que es hermoso y que va bien, y muchas personas creen que el mundo es un caos y que está mal, y cierto que depende de la perspectiva también. Claro, Entonces, ¿te ha ayudado, te ha cambiado la comprensión del mundo sí. de antes de estudiar el libro Uh -huh. con la que tienes ahora? No te voy a negar que hay muchos momentos en donde a mí me da dolor Ujú. cuando veo algunas cosas, pero eso es lo que he visto últimamente, es que hace parte del ego. Sí, el tema de las Porque guerras, de ejemplo. sí, porque es que vamos a lo mismo. ¿Quién soy yo para decir que eso no debería estar pasando? Ujú. Que sí he venido interiorizando, todo es perfecto. Si venimos aquí a evolucionar, pues sí, todos tenemos un ámbito preparado. El día de mañana nos desapegamos de esta materia cruda y ya, pues es como que hormiguitas, nos ven como hormiguitas. Ah, Entonces, claro, nosotros que somos la hormiguita nos duele mucho y se nos hace un mundo gigante porque obvio, es que es un planeta hermosísimo y es nuestro planeta. O sea, es espectacular. Pero, pero siento que el trabajo va más allá de solo el planeta. Porque yo podría decir, ah, no, pero es que aquí a que nos unifiquemos, eso no me va a tocar a mí. Pero, pues, ego. Y entonces, ¿cómo vamos a empezar? Hay que sembrar las semillas, empezando porque sí, no me toca a mí, pero quién sabe, pues que si todos somos hermanos y somos uno, obviamente, qué rico que le toque a mi otro hermano universal. Desde mí siembro la semilla. Entonces lo he visto muy relacionado, es en función de cada uno hacer su trabajo. Es que ese es como el resumen. ujú. Cada uno desde donde está, desde su rol, dejarse guiar con su ámbito y hacer un trabajo. Si su trabajo es con, no sé, con la mamá que dejaron de hablar, si su trabajo es con un hermano, si su trabajo es con una pareja, si su trabajo, exactamente el ámbito que le pusieron, ese es, aprovechelo al máximo. Y una vez hacemos eso, Ah, como que, es que de verdad dan una información tan impresionante de expansión del pensamiento, de la conciencia, de la unificación con el todo, que es como si nos estuvieran convenciendo de que necesitamos ser amor, paz, trascender el ego, como por qué no. O sea, de verdad, el amor no tiene límites. Es increíble lo que podemos hacer con este planeta, en este planeta Tierra, con el amor, con la unificación. Y no solo con el planeta, sino con nuestro pensamiento, cómo podemos llegar a esas otras dimensiones. Pero vamos a lo mismo, cómo lo vas a probar. O sea, yo no tengo cómo explicártelo. ah. Y yo llegaba a un pedacito, eso no, pues es que cada uno obviamente vive su camino, pero hay que vivir, hay que practicarlo. Uno puede decir, te amo, y después ir a insultar o juzgar a alguien. Que ahí mi frecuencia se baja otra vez al mundo, entonces solo te veo a ti separado, este me la voló y entonces peleo con aquel. Pero si yo empiezo a practicar ese amor infinito, ese amor incondicional, esa frecuencia llega y ¡fu! Mi cuerpo ya no está solo aquí, está en todo. Entonces, cuando ese cuerpo está en todo, pues mi pensamiento, ¿a dónde va a llegar? A dimensiones más allá que literalmente no lo describen y se viven. Eso es muy importante lo que mencionas, porque muchas veces quisiéramos ayudar al mundo, que no hubieran guerras o que no hubiera gente sufriendo, que no hubiera pues daño al ecosistema, a la naturaleza, todo lo que
muchas personas quisieran que nos esté dando. Y realmente, si hacemos un trabajo individual de expansión de conciencia, de vibración de Ujú, amor, como tú dices, pues ya estamos aportando muchísimo. mm, Pero creemos que ir a cambiar el mundo es ir al exterior cuando es el trabajo es hacia adentro. ujú, Y como total. decía Facundo, me llegó a la mente una frase que decía, si cada uno cuidara su árbol, el Ujú, bosque sería maravilloso. ujú, Entonces, este programa del libro siento que en lo que, pues tu mensaje aquí muy súper poderoso es que el trabajo que has hecho te ayuda a expandir esa conciencia, a vibrar en amor y sabes que eso está aportando a la conciencia de la tierra, ujú, a que esas situaciones que vemos que no queremos que pasen, no sí, quisiéramos que fueran así, pues de hecho vibrar en conciencia ayuda a que eso empiece a nivelarse. claro. Entonces me parece que es una invitación muy importante para las personas que de pronto no tienen un vacío espiritual y están bien, pero quisieran cambiar el mundo o aportar De alguna y forma. servir, pues Mm, que sepan que este estudio y el programa aporta y sirve a la humanidad sí, desde un trabajo silencioso y profundo sí. y, y que no hace ruido, que no Mm, está haciendo propaganda, pero sí ujú, está aportando, porque como dice ahí, somos una energía danzante, que fue muy linda esa definición. ujú, Y, y creemos, el ego de pronto nos hace creer que hay que mostrarse y mostrar grandes logros y grandes aportes a la humanidad para salvarle la ayuda al planeta, cuando un trabajo individual como este ya está aportando, creería que muchísimo más, ujú, porque creo que un trabajo de esto se expande la conciencia y ujú, llega a 1000 o más personas, ¿cierto? Entonces, sí, me sí. parece que pues, si quisieras hablar de ese programa, cómo Mm. expande, cómo trabaja. Sí, es que sabes que una de las cosas más importantes que nos entrega es conciencia universal. Y claro, pues ¿cómo voy a salir, cómo voy a llegar a la conciencia universal si estoy acá? Literalmente acá. O sea, yo me vi hasta hace un par de años así, que es lo del mundo, el escenario, viviendo en el escenario. Nazco, crezco, trabajo, pareja, reproducción, Ujú. muero, ¿cierto? Entonces, acá. Conciencia universal, desde dónde venimos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo estamos conectados, todos, no solo nosotros los habitantes de ese planeta, sino también los de los otros planetas. Empezar a entender y, por ejemplo, trascender esa frontera que nosotros nos separamos incluso de los otros planetas, pues que nosotros también estamos en el mismo universo. Entonces es como, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que hay muchísimo más allá afuera del planeta, como si nosotros fuéramos el centro del universo? Entonces, es como literalmente conciencia universal. O sea, si mi conciencia llega hasta acá, pues el proceso que te dije ahora. Pero si es una conciencia universal en donde me dicen que el amor te va a llevar a alcanzar dimensiones, que la tolerancia infinita, que el amor infinito, que la humildad infinita te van a llevar a tu real ser, a ese proceso evolutivo y te va a guiar en todo el camino. Y que no importa cuántas veces te equivoques, vuelve. No importa que hayas hecho lo peor del mundo, vuelve a tu real ser, conecta, no es tarde, nos están esperando. Pues, ¿qué más queremos ahí? O sea, Claro. estamos más que asistidos en el proceso de adquirir conciencia universal y se nos está entregando a través del libro. Y obvio, nosotros también podemos adquirir conciencia universal hasta un punto, pero no hasta las dimensiones desde donde son dictadas la información que nos están entregando acá. Y hay mucha información que nosotros podemos alcanzar a través del amor incondicional, porque es que nosotros somos libres en sí mismos, pero es como que nos guían y nos acompañan en el proceso de saber cómo leer esas páginas, porque ya no hay, ya la época de profetas terminó, ya estamos haciendo un reflejo, un trabajo de reflejo, un trabajo de unificación de conciencia, pero sí o sí necesitamos entender cómo leer nuestras páginas, cómo voy a hacer un super libro y no sé leerme, no sé leer mis páginas, ni siquiera sé mi idioma. Claro. El libro nos enseña cómo leernos a nosotros mismos en ese proceso. Así, no, es muy importante cuando hablas de conciencia universal, porque hemos estado, digamos, muy encerrados acá en nuestra dimensión del mundo Uh -huh, y yo no tenía ni idea que había una expansión tan grande universal y que la conciencia era universal. Yo uh pensaba que -huh, era lo que veía acá, ¿cierto? uh -huh. Y creo que cuando no vemos más allá, pues creemos que esto es solo el mundo. Si no salimos de acá del barrio, de la ciudad, pues
nos obsesionamos o creemos que no existe nada más y eso es muy importante, no negar algo porque no sabemos que existe o no lo hemos visto, Claro. pero ahí está. Entonces creo que eso es un programa muy especial Mm, porque nos abre a esas realidades y creo que desde esa expansión ya no vemos al otro como el enemigo, porque ahora estamos en esa es. vibración tan fuerte ahora con las elecciones de este país, Ujú, Colombia, pero pasaron las de Estados Unidos y pasan muchos lados donde está esa polarización tan fuerte, donde nos odiamos porque el otro piensa distinto, ujú, entonces ya te odio y ya te tiro toda esa vibra y siento que el programa del libro te quita esa capa y esa ceguera y ujú, ya no ves al otro como enemigo así piense distinto, sino que es sí. simplemente otra perspectiva del mundo. ¿Crees que eso te ha ayudado a cambiar tu perspectiva y cómo era antes? Porque pues hablo por mí, yo antes me iba para un lado o para el otro, claro, Ujú, porque no conocía más. sí. Entonces, si escuchaba esto de un político o de un movimiento, que puede aplicar también a los movimientos filosóficos o la religión, entonces yo decía, sí vibro con esa información y por aquí es, y entonces ya lo otro lo negaba Claro. y los que siguieran o estuvieran a favor de eso ya Ujú, no me caían bien o no quería nada que ver con ellos. Pero este programa me hizo comprender como ambos claro. lados. ¿Cómo fue en ti? ¿Cómo es la experiencia y cómo lo sientes ahora? Ve, uno al principio se puede preguntar mucho, ¿y para qué toda esa información universal si yo estoy acá Ujú. en la Tierra? Eh, Pero ¿qué es lo que pasa? Sin esa conciencia universal, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que somos uno y que el ujú, objetivo es crear todos juntos como totalidad para el todo, para nosotros mismos? Es ujú, que, mejor dicho, Dios ni siquiera necesita que, que lo alabemos a claro, Él, sino que es que la alabanza es ese servicio a la totalidad y a la humanidad. Pero entonces es imposible hacerlo sin la información universal, claro. porque se te va a seguir viendo separado. Yo, Ujú, sin esa información universal, yo te veo a ti ahí y a mí aquí, y ya. Entonces tú trabajas por ti, yo trabajo por mí y los míos, claro. pero con la conciencia universal ya empezamos a recordar que somos uno. Con la conciencia universal empezamos a recordar que estamos asistidos, que estamos Ujú, acompañados, que estamos guiados, que yo no tengo el control. Entonces, claro, muchas veces me pesan muchas cosas porque creo tener el control de las situaciones, entonces actúo en función de esa celeridad o esa necesidad y ahí es donde empiezo a destruir un montón de cosas y a incluso a atropellar a otras personas. ujú, Igual, hace parte del proceso, nos equivocamos, claro que sí, pero es que vuelvo y regreso, es como ujú, recordar claro. constantemente hasta el punto en donde ya lo logremos, es que claro que lo vamos a lograr, es que ya está hecho, pero obviamente el tiempo no lo dictará el Ujú. universo, pero sí básicamente el antes y el después fue darse cuenta que somos uno a través de esa conciencia universal. Porque si yo aún me veo separado de ti, no tengo cómo crear Ujú. esa unicidad ni ese planeta que todos soñamos. Eh, estos días no, antier, un amigo me preguntó, fue muy casual porque me dijo, Dani, ¿vos vas a misa? Uh -huh. Y le respondí, no, yo a misa, pues de las que conocemos tradicionalmente no voy, pero sí voy al libro del conocimiento. Sí, Él quedó pues como muy curioso, dijo, pero ¿cómo así eso es misa también? Y yo, digamos lo que como dice Anita, ya no es la misa de la iglesia del cuarto orden. ah, sí. Entonces, yo quisiera pues que le comentaras a las personas que nos están viendo ya para terminar, que muchas personas ya en ese momento no vibran, sienten, porque eso sentí en mi amigo, Uh pues -huh. que quieren seguir yendo a una práctica espiritual como la iglesia, lo que sea que practiquen, pero ya hay cosas que no vibran ahí Uh -huh. y que este programa, digamos, lo que no reemplaza eso, sino que amplía Uh -huh. lo que ya practiquen y que es también una práctica espiritual, Sí. ¿cierto? Y que no se sientan que traicionan a su creencia. Mm. Y tú tienes, por ejemplo, un grupo de estudio donde practicas esta filosofía y te aporta, yo creo que lo mismo, digámoslo, pues espiritualmente, reemplazó la iglesia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo comprendes y cómo invitarías a esas personas a que, pues, Claro. Pues a ver, primero que todo, todos estamos justo en el lugar en donde ujú, necesitamos estar. Es lo que siento yo y lo que percibo. Y obviamente hace parte de un proceso, de dar ese paso hacia la conciencia universal. Porque cuando damos ese paso empezamos a tener como contrariedades con la información que se nos había dado antes. Entonces,
pero es más que todo porque en ese periodo necesitaban hablar eh, para el nivel de conciencia que teníamos ahí. Ahora, la fuente es la misma. Desde donde llegaron todos los libros religiosos, llegó este. La misma fuente, solo que es un libro de conciencia universal. Consolida y recopila toda la información y va muchísimo más allá. Entonces tiene un alcance gigante. O sea, en realidad es dar un paso hacia la conciencia universal. Y empezar incluso a unificar también las religiones, porque es que todos creen, es un solo Dios, es una energía mezclada, son muchas energías mezcladas en sí mismas que para eso ya es uno, es que todos somos uno y Dios está en ti, Dios está en mí, está en estas flores, está en todo. Entonces es como que no hay como un lugar en donde podamos decir es allá, es acá, no, cada quien está donde le corresponde a medida que va sintiendo ese llamado. Y si algo en sí le dice, que incluso yo, por ejemplo, lo sentía, y yo era, es que yo siento que ya esa información es de pasado, que habrá más, pero ¿para dónde voy? Pues, ¿dónde me cobijo con información? Entonces empecé a conectar mucho con el amor, y yo incluso me decían, tú haces parte de una religión, y yo, no, mi religión es el amor. Y yo practicaba mucho el amor incondicional, no, pero de algún lugar, no, antes de que me llegara el libro. Cuando me llegó el libro, yo dije, esto era lo que estaba buscando. Porque es algo como que tu personaje no sabe que lo estás buscando, pero tu esencia sí. Exacto. Y llega un momento en donde uno conecta con alguno de los mensajes que uno dice, llegué donde necesitaba estar. Y es un regalo maravilloso. Es un regalo maravilloso. De verdad que esa felicidad que estamos todos buscando, está en ese real ser. Pero para llegar a eso hay que recorrer un caminito muy interesante. Y claro que sí. Entonces, está bien, es transparente, es que todos somos uno y estamos cumpliendo el rol y es un proceso. Necesitamos también un proceso de saturación en donde ya decimos, no, ya necesito algo más, necesito dar un paso adelante y una vez tomemos esa decisión, llegamos acá. Y a medida que lo vamos leyendo nos vamos dando cuenta. Y más por la fuente desde donde viene la información. No es un libro escrito por una persona, por un humano, desde mente humana e información humana, sino que es como que mirar desde allá afuera el todo. Entonces, obviamente, ¿cómo voy a administrar con esa información que me llega desde allá? Es muy diferente cuando yo veo desde aquí el pedacito y lo que alcanzo a ver. Entonces, es como, sí, dar ese paso a la conciencia universal, pero es transparente y obviamente muy respetable que cada quien va conectando en donde lo siente. Ahora, probarlo también y darse la oportunidad de observar esos condicionamientos y cosas, porque muchas veces también venimos con información que no nos deja avanzar porque ya nos afianzamos tanto, o de pronto hay algo de fanatismo, hay algo que incluso también nos puede pasar a nosotros acá, porque es que el fanatismo es algo que lo vivimos, no es algo como que es de una religión o una práctica puntual, no, nosotros también, pero es observarlo y mirar cómo vivirlo de la mejor manera con fluidez y dejarnos guiar y conectar con la información que hace match como con esa frecuencia o ese potencial o esa conciencia que mi ser sabe que está llamado a. Gracias, Francis. Sí. Controlamos. Te digo, pues me has ayudado muchísimo con esta conversación. Y tú a mí muchas gracias. Gracias. Y quiero pues cerrar con esta frase que nos dejó Marta Guerra, que fue la última invitada. Dice, por ser superiores, nunca prescindir de la humildad. Borrarse a sí mismo de sí mismo. La grandeza del ser humano le pertenece a Dios, porque cada vez Él te entrega otra grandeza. Ahora pues ya cuando terminemos dejas una frasecita aquí para este libro. Esa frase pues que la dejó Marta a vos. Tan hermoso. Y te agradezco mucho haber tenido esta Sí. conversación. Quiero completar algo ya que mencionas a Marta. Claro. Porque es una parte muy hermosa en este proceso, es que somos nosotros mismos acompañándonos a nosotros mismos. Sí. No es un líder que está como guiando en realidad, sino que somos nosotros mismos, el maestro, el profeta, es cada uno. Sí. Pero son personas que de alguna forma han venido y transitado el camino y que están dispuestas a acompañar a otras. Y a medida de que, por ejemplo, ya llega el momento en donde ya estoy dispuesto a acompañar a otros, sigo aprendiendo. Entonces es como un ciclo y una red de conciencia que se va unificando
en ese mismo camino que vamos hacia el real ser. Y lo traigo a colación porque mencionas a Marta y, por ejemplo, con Marta fue la persona que yo ingresé por primera vez al libro, Ah, estudiaste con Marta. ya por cosas de la vida, ya después me trasladé, pero más que todo pues por distancias y de transporte y cosas así. Pero me parece tan hermoso como nosotros, desde la información, la conciencia, todo lo que tenemos, nos acompañamos entre nosotros. Entonces no es ver a alguien más o menos, sino que todos somos aprendices infinitos, que venimos acá a crecer, a aprender, a evolucionar, rodeada de todos nosotros desde un rol. Pero ese acompañamiento, como esa red que creamos, es entre todos. Sí. Entonces es como que poco a poco esa red va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo a medida que ya más personas llegan. Imagínate toda esa red sosteniendo el planeta en una unicidad, en donde todos nos sostenemos y nos acompañamos y nos apoyamos y proyectamos a través del reflejo ese mundo que todos soñamos. Y de verdad que es hermoso, esa compañía, Marta, Pauli, todas las personas con las que yo he venido sintiendo el acompañamiento, los pétalos, todos, ha sido magnífico cómo entre nosotros mismos nos acompañamos, nos guiamos, nos asistimos en el proceso. Y eso que sin contar la asistencia tan gigante que tenemos allá y acá. Súper importante. Entonces es muy lindo y de verdad que gratitud infinita para con cada una de las personas que me he cruzado en este camino del libro, que incluso no ha sido solo de abrazos y de amor, ha sido de espejos que uno dice, uy, venga, cómo trabajo esto, pero ha sido maravilloso. Entonces sí, gratitud infinita para todos los que estamos y los que no estamos en este proceso, porque igual somos uno y todos estamos aprendiendo desde donde estemos. Es supremamente importante lo que acabas de mencionar, Franci, porque este programa no tiene un líder, ni un pastor o un gurú que está diciéndote desde su conciencia y su comprensión, entendiéndole a su manera y pasándonos el mensaje. No, aquí cada uno hace su trabajo, cada uno comprende el libro con su conciencia y nos vamos aportando entre todos. Me siento como cuando uno da clase. Sí. Todos estamos aprendiendo, todos somos alumnos, no tenemos un profesor en el tablero, este es distinto, acá somos un grupo todos sentados y pues yo desde las perspectivas de todos nos vamos acompañando y como dijiste, hay pruebas, como cuando uno está en clase, están con los que uno vibra, hay otros con no tanto, pero eso le enseñan, es muy lindo porque ahí nos vamos todos puliendo, al final es un trabajo de conciencia y una red, como dijiste, muy bonita que se va creando. Entonces, te agradezco mucho por esa conversación. Me ayudaste increíble. Cada conversación es muy linda. Para eso estamos. Y bueno, esperamos seguir teniendo pues esa red de conciencia universal aquí en Medellín. Que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.